París estaba bloqueado, hambriento, agonizante. En los tejados se veían contados gorriones y las cloacas quedaban despobladas. Se comía cosa. El señor Morisot, relojero de oficio y soldado de ocasión, paseaba tristemente en una clara mañana de enero por uno de los bulevares exteriores con las manos en los bolsillos, talón de uniforme y la tripa vacía, cuando se detuvo ante un compañero en quien reconoció a un amigo. Era el señor Sauvage, con quien había trabado a orillas del río. Antes de la guerra, Morisot salía todos los domingos al despuntar el alba con la caña de bambú al hombro y la caja de hoja de lata a la espalda. Tomaba el ferrocarril a Argentuil, se apeaba en Colombés y a pie iba hasta la isla Maranté. Apenas llegaba a ese lugar de sus sueños, se ponía y pescando estaba hasta la noche. Todos los domingos se encontraba con un hombrecito regordete y jovial, el señor Sauvage, que tenía mercería en la calle de Notre-Dame, en Lorette, y que como él era un fanático de la pesca. Con frecuencia pasaban tardes enteras sentados uno junto a otro, con la cano y los pies colgando por encima de la corriente. Y así habían llegado a ser buenos amigos. Ciertos días no hablaban, otros sí, pero aún sin palabra se entendían admirablemente, pues tenían gustos iguales y sensaciones idénticas. En primavera, por la mañana, y a eso de las 10, sol hacía flotar sobre las tranquilas aguas la ligera neblina que sigue a la corriente, calentando sus espaldas de pescadores furiosos con el calor de la estación nueva. Sucedía a veces que Morisot decía a su vecino: «Él, qué hermosura». Y Sauvage respondía: «No hay nada mejor». Y esto bastaba para que se comprendiesen y se estimasen. En otoño, al finalizar la tarde, cuando el cielo ensangrentado por el sol poniente lanzaba al agua dibujos de nubes escarlata, purpuraba el río, inflamaba el horizonte llenándole de majizas como el fuego y dorando los árboles amarillentos que parecían estremecerse con los escalofríos del invierno, Sauvage miraba sonriendo a Morisot y le decía: «¡Qué espectáculo!». Y Morisot, maravillado, contestaba sin apartar los ojos del flotador: «Eso es lo mejor del boulevard, ¿verdad?». Bienvenidos a Fantasías en Carrusel. La emisión de hoy se propone explorar la obra de uno de los verdaderamente grandes maestros de la literatura universal, Guy de Maupassant. Hombre del siglo XIX, Maupassant hurga en el espíritu de su tiempo, a través de las herramientas de la lengua y la escritura. Su obsesión por la rigurosidad, la contundencia, la libertad narrativa, lo llevan a concebir una extensa bibliografía que sin duda se aproxima con peligrosidad a la perfección. Empecinado derroche de estilo y sobriedad, existe en él un intenso deseo de retratar a las criaturas que deambulan por las escenografías de ese mundo suyo que busca empotrarse en las ancas de la modernidad, la revolución industrial y el imperialismo. Su quehacer es el de forjar murales y frescos que revelan las esencias de sus remordimientos y aspiraciones. Un cúmulo de viñetas que conforta a Cora del mundo. René, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Rosa Marta, buenas noches, qué gusto. ¿Por qué se le considera a Maupassant, René, el maestro del cuento y de la narración? Bueno, esto es algo ya muy estudiado, el decir que Maupassant es lo del texto corto. Efectivamente, lo más conocido de Maupassant son sus cuentos, son los textos cortos, menos conocidos tal vez sus trabajos novelísticos como Bel Ami, que a mí personalmente me gustó mucho cuando leí la novela hace muchos años. Creo que Maupassant efectivamente ha conquistado mucho éxito, mucha fama, mucho prestigio por sus cuentos. Yo creo que en principio eran de una gran perfección, de una gran concisión, tenía todas las características del buen cuentista, sabía relatar lo indispensable, lo necesario, nunca iba a descripciones barrocas, a diálogos muy largos, incluso tenía ciertas características que hoy podríamos decir que son cinematográficas,
Y con esto te estoy diciendo que se anticipó en mucho a la literatura moderna, literatura del siglo XX. Entonces creo yo que estas características lo hacían un autor de una gran exactitud y de una gran economía verbal. Muchos de sus críticos han señalado el hecho de que no utilizaba inútilmente 2 o 3 adjetivos o no buscaba ideas afines y sinónimos para hacernos una larga lista de posibilidades que finalmente entorpectura, sino que usaba estrictamente lo necesario. Y en efecto, sus cuentos cortos son realmente magistrales, de una gran precisión. Tal vez Bola de Sebo sea famoso de todos sus trabajos cortos. Aquí logra un personaje perfecto y un mundo siniestro a su alrededor de Bola de Sebo, un ambiente oso y lleno de lugares comunes y valores estúpidos. Yo creo que es quizás un caso conmovedor de la literatura francesa, y a mi modo de ver las cosas, está muy ligada, tiene una relación muy directa con Flaubert. Sí, Flaubert fue su maestro, Flaubert fue quien lo introdujo por los caminos de la literatura, fue, como siempre fue Flaubert, muy riguroso con Maupassant, de tal manera que con toda esta gran escuela, con toda esta gran enseñanza, también toma un personaje femenino y lo convierte en un personaje realmente trágico. No es la gran tragedia que es Madame Bovary, pero sí creo que Bola de Sebo, y esto lo he visto muy poco señalado, tiene una relación directa con Emma Bovary. Ya en París, en cuanto se hubieron reconocido, se estrecharon enérgicamente las manos y muy emocionados al encontrarse en aquellas circunstancias, Savage, exhalando un suspiro, murmuró: «¡Cuántos acontecimientos!» Y Morisot, muy triste, gimió: «¿Y qué tiempo? Hoy es el primer día hermoso del año». Y en efecto, el cielo azul parecía inundado de luz. Soñadores y tristes echaron a andar uno junto a otro, hasta que Morisot dijo: ¿Y la pesca? ¡Qué hermoso recuerdo! ¿Cuándo volveremos? Entraron en un cafetín, tomaron ajenjo y así anduvieron de taberna en taberna, hasta que salieron de la última aturdidos como quien tiene el vientre lleno de alcohol. El tiempo era bueno. Savage, a quien el aire templado había concluido de embriagar, se detuvo. ¿Y si fuésemos...? ¿A dónde? Pues a pescar. ¿Pero a dónde? Pues a nuestra isla. Las avanzadas francesas están cerca de Colombés, y como yo conozco al coronel Dumoulin, nos dejarán pasar sin ningún inconveniente. ¡Vamos! Se separaron para ir a buscar sus utensilios, y una hora después andaban uno junto a otro por la carretera real, y por ella llegaron al pueblo donde estaba el coronel, quien, sonriendo al oír la petición, no tuvo ningún inconveniente en satisfacerla. Y en cuanto les hubieron dado un salvoconducto y el santo y seña, reanudaron la marcha. No tardaron en llegar a las avanzadas. Cruzaron Colombés, completamente abandonado, y se encontraron en los viñedos que llegan hasta el Sena. Serían las 11. Fue entonces que Savage señaló las altas colinas y murmuró: Los prusianos están allí. Y ante el desierto paisaje, extraña inquietud paralizó a los dos amigos. Los prusianos. Nunca los habían visto, por más que desde hacía un mes los sentía alrededor de París, arruinando a Francia, pillando, matando, sembrando el hambre, invisibles y todopoderosos. Y cierto terror supersticioso se unió al odio que sentían para aquel pueblo desconocido y victorioso. Bajaron casi a gatas por una viña, ocultándose tras las matas, con la mirada inquieta y alerta el oído. Para llegar a la orilla del río,
Solo les faltaba cruzar una zanja de tierra desnuda y la cruzaron corriendo en los secos cañaverales en cuanto hubieron llegado a la orilla. Morisot pegó el oído a tierra para escuchar si alguien andaba por aquellas cercanías y no oyó nada. Se tranquilizaron y se pusieron a pescar. ¿Cuáles son las temáticas más recurrentes en la obra de Maupassant, René? ¿Y qué cosas eran las que tú piensas que más le preocupaban e interesaban? Pues yo creo que había una crítica casi feroz a los valores cotidianos de la burguesía francesa, que bueno, estaba en pleno auge, en pleno ascenso, o más que en pleno auge, estaba ya muy consolidada. No olvidemos que Maupassant nace en 1850, muere hacia fines del siglo pasado, en 1893, lo que es realmente una vida muy corta. Esto explicaría también el hecho de su obra pequeña, ¿no? Que cabe en un solo volumen, ¿no? Le preocupaba, pienso, por los cuentos y por las novelas, esta suma de valores estúpidos muy característicos de la burguesía, sobre todo la burguesía francesa, ampulosa, vanidosa, pagada de sí misma, y en ocasiones hasta cursi, francamente cursi, porque es una burguesía que nunca olvidó a la clase a la que desplazó, es decir, a la aristocracia. Es decir, siempre fue y sigue siendo, ¿no?, de un gran peso en la burguesía francesa. Entonces yo creo que Maupassant tenía esa tendencia a criticar todos estos valores establecidos, todos estos formas de ser, de conducta, que en ese sentido también Bola de Cebo vuelve a ser algo ejemplar, porque al tiempo que por ahí presenta la guerra franco-prusiana, que es un elemento muy importante en la vida francesa, la gran derrota de Francia con Alemania, una Alemania que nace pujante y militarista y que le da liza al mejor ejército del mundo. Este es el trasfondo de muchos de los cuentos de Maupassant, y quizás esta burguesía, que aunque está en pleno auge ya muestra una singular torpeza, sea el principal motivo de sus críticas, un blanco esencial. Bueno, yo creo que todo escritor siempre, todo buen escritor, gran escritor, aunque no lo quiera así, lleva una crítica al medio que lo rodea, que lo formó y que lo propicia de alguna manera. Frente a ellos, la isla Maranthe impedía que les viesen desde la orilla opuesta, y la casa del restaurante estaba cerrada y parecía abandonada. Savage cogió el primer pescado, Morisot el segundo, y cada momento levantaban las cañas con un animalillo plateado que daba coletazos, colgado al extremo del hilo. Una verdadera pesca milagrosa. Metían delicadamente los peces en una red de finas mallas que se hundía en el agua a sus pies. Y deliciosa alegría que se experimenta cuando se encuentra el goce que por espacio de mucho tiempo se ha privado uno. El sol les calentaba las espaldas y no oían nada, no pensaban en nada, ni nada en el mundo les preocupaba. Pescaban. De pronto un ruido sordo que parecía venir de debajo de la tierra hizo temblar el suelo, y el ruido del cañón se volvió a oír. Ya empiezan otra vez. Es preciso ser muy bruto para matarse así. Eso es ser peor que las bestias. Siempre sucederá lo mismo mientras haya gobierno. La República no hubiera declarado la guerra. Con reyes se tiene la guerra afuera, con la República adentro. Y empezaron a discutir y a resolver los graves problemas políticos con el sano juicio de los hombres de cortas luces, poniéndose de acuerdo para llegar a esta conclusión.
que la humanidad no será nunca libre. Así es la vida. Mejor será decir, así es la muerte. ¿Cuáles son las características del Maupassant novelista, René? Pues realmente las características del Maupassant novelista son más o menos las convencionales, las habituales. Yo creo que él hizo 2 o 3 novelas simplemente porque necesitaba más espacio, pero que su ámbito natural era definitivamente el cuento corto. Es decir, con frecuencia sus cuentos no van más allá de 10 páginas en el exceso, ¿verdad? Entonces creo que estas características son pues a veces hasta yo diría que es una literatura, sus novelas más o menos convencionales. El Bel Ami, por ejemplo, que fue muy leída en su momento, que fue un éxito extraordinario. En general Maupassant siempre fue de grandes públicos, sigue siendo en lo que cabe de grandes públicos. Pues no parece esmerarse mucho en el Bel Ami, sin embargo, pues es una novela que impactó, es una novela que creo que aún ahora puede atraer la curiosidad de los lectores, pero definitivamente lo esencial son sus cuentos, y creo yo que son sus cuentos fantásticos, sus cuentos de terror. En ese sentido, Rosa Marta, hay que pensar en que Maupassant, pues sí, ciertamente tenía una influencia de Flaubert y quizás también la tenía de Balzac o de Turgeniev, pero lo más seguro es que la influencia de Poe destacara muchísimo, estuviera presente. No olvidemos que fue traducido al francés, pues más o menos por esa época, Edgar Allan Poe, de tal manera que bueno, pues que debe haberlo leído, necesariamente debe haberlo leído. Y entonces cuentos como Venganza, o en algunas ediciones se llama Venganza, no se llama Una Vendetta, pues recuerdan mucho el mundo de horror, de cosas terribles de Edgar Allan Poe. Yo creo que este es uno de los cuentos esenciales del Maupassant, de literatura fantástica, de literatura de horror, de literatura realmente que te hace pues no poder dejar de leer el volumen, porque recordarás que se trata de una vieja que busca la venganza por la muerte de su hijo, y ella lo que hace, dada su poca fortaleza física, es aleccionar a un gran perro, lo alecciona para matar al que mató a su hijo. Entonces es una novela corta, realmente no es un cuento, porque encierra todas las características de una novela. Eso es muy curioso. Y aquí creo yo que se ve esta presencia muy fuerte de Edgar Allan Poe. Se ve en otros cuentos de suspenso, como uno que se llama El Miedo. En fin, creo yo que es un autor en ese sentido, pues que responde muy bien a los demás autores contemporáneos suyos, es decir, que son muy avanzados, que son autores realmente decisivos en la literatura universal. Yo creo que Maupassant, hombre de una amplia cultura, la refleja muy bien en sus distintas creaciones. Incluso hay a veces este elemento exótico que tan de moda está en la Francia de fines de siglo y principios del siglo XX, que parece estar que parece ser hasta muy elegante, ¿no? Muy propio para ambientar novelas y cuentos, obras de teatro, etcétera. Los dos se estremecieron asustados al oír que alguien andaba detrás de ellos,
y al volver la cabeza vieron a 4 hombres de pie. 4 hombres grandes, armados y barbudos, vestidos como criados, llevando a la cabeza grandes gorras planas y separados lo preciso para mover libremente los fusiles. Las cañas se les cayeron de las manos y echaron a correr río abajo. No tardaron en ser alcanzados y los otros, metiéndoles en una barca, los llevaron a la isla. Detrás de la casa que habían creído abandonada, vieron a 20 soldados alemanes. Y bien, señores, ¿han pescado mucho? Por lo que veo, la cosa no iba mal, pero aquí no se trata de eso. Óiganme y no se azoren. Para mí, ustedes son 2 espías que me acechaban. Les cojo y los fusilo, pues lo de la pesca era una combinación para disimular sus proyectos. Han caído en mis manos, y como estamos en guerra, tanto peor para ustedes. Con todo, como para llegar hasta aquí les habrán dado el santo y seña, si me lo comunican, les perdonaré. Oh, nadie lo sabrá nunca, y les dejaré marchar tranquilamente. El secreto quedará entre nosotros. Pero si callan, ¡los mato! Escojan. Piensen que dentro de 5 minutos estarán en el fondo del agua. Dentro de 5 minutos. ¿Tienen ustedes familia? Continúan siendo los textos de este autor fundamentales para la formación de los escritores contemporáneos, René. Pues pienso que sí. Si uno quiere escribir cuentos, pues indudablemente tiene que recurrir a los grandes cuentistas. Es decir, cualquier aspirante escritor tiene que alimentarse con lo que quiere llegar a ser. Entonces yo pienso que Maupassant tiene que ser una lectura esencial, como en la novela pues es Flaubert o es Balzac o es Víctor Hugo. Es decir, siempre hay este elemento importante, y porque además Maupassant no se dedica a moralizar, se dedica a presentar a sus personajes a veces con una pasmosa realidad, y deja que el lector saque sus propias conclusiones. Yo creo que este es otro elemento que anticipa a la novela moderna del siglo XX. Y lo mismo ocurre con su prosa. No hace descripciones barrocas, no hace largos diálogos, corta las historias, pasa de una escena a otra, utilizando puntos suspensivos, que era un recurso muy frecuente en esa época, dejando puntos suspensivos en medio y pasando a otra que te indicaba que estabas cambiando de escenario y cambiando de tiempo también, pero lo hace con una gran maestría. Eso yo creo que es también otra cualidad, porque se anticipa a esta presencia cinematográfica de romper el hilo convencional de la historia que va de principio a fin. Creo yo que cualquiera que quiera ser cuentista, cualquiera que quiera ser escritor, tendrá que leer obligadamente a Maupassant. Es decir, eso por lo que respecta a los escritores o a los aspirantes escritores. Por lo que se refiere al lector, bueno, Maupassant es un autor que no ha envejecido en absoluto. Es un autor que tiene todavía una gran frescura, que tiene un gran valor y cuyas tramas, aunque se sitúen en otras épocas y en otros lugares, son de un interés extraordinario, por una sencilla razón, porque están magníficamente escritas, ¿no? En el Mont Valérien, el cañoneo continuaba. Los 2 pescadores seguían silenciosos. El alemán
dio órdenes en su idioma. Les concedo 1 minuto, ni un segundo más. Luego se levantó, se acercó a Morisot, lo tomó del brazo, llevándoselo aparte, y le dijo en voz muy baja: Pronto, el santo y seña. Su compañero no sabrá nada, y yo fingiré que me enternezco. Morisot no contestó. Entró a Savage y le hizo la misma pregunta. Se quedó callado también. El coronel dio órdenes y los soldados levantaron armas. Entonces, los ojos de los franceses se fijaron casualmente en la red llena de pescados que sobre la hierba estaba a pocos pasos. Ambos se despidieron estrechándose las manos. El coronel gritó ¡fuego! Y 12 disparos que semejaron una sola detonación rompieron el silencio que reinaba en la isla. Luego, los cuerpos fueron lanzados lejos, describiendo una curva, y se hundieron de pie en el río. El agua se agitó, burbujeó, se calmó luego, mientras pequeñas ondas se acercaban a las orillas. En el río flotaba un poco de sangre. El coronel, siempre sereno, dijo a media voz: Ahora les toca turno a los peces. Luego se encaminó hacia la casa y al fijarse en la red que contenía los pescados, la examinó, sonrió y gritó: ¡Wilhelm! Un soldado que llevaba delantal blanco acudió al llamado y el prusiano, dándole la pesca de los 2 fusilados, le dijo: Fríeme enseguida estos animalitos, ahora que están vivos. Será un plato delicioso. Gracias, René, por tus comentarios. A ti. Buenas noches. Por hoy no nos queda más que despedirnos de quienes amablemente nos escuchan, no sin antes ofrecerles una bibliografía mínima para que se sumerjan en la obra de Guy de Maupassant. De entre sus libros destacan Bola de Cebo, Bel Ami, El Orla y otros cuentos y cuentos fantásticos. Gracias, buenas noches. Participaron en este programa, en los controles técnicos Sabino Sosa, en el guión Jairo Calixto Albarrán, musicalización Vicente Morales, narración Federico Engels, voz Rafael Rocha, asistencia de producción Hernán Nájera, producción Gabriela Morales, conducción Rosa Marta Jasso. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila.